Bienvenidos y bienvenidas a todas. Eh, Hoy va a ser la presentación de nuestro proyecto Bioasis Nororma 2024. Bueno, además hoy es un día es muy importante porque es el Día Mundial de los Humedales, que ha sido el día que hemos elegido para esta sesión formativa obligatoria para todas las personas que participarán en las actividades. Y bueno, vamos a empezar por un bloque introductorio en el cual vamos a hablar un poco de mí, una presentación mía, quién soy y por qué os estoy contando todo esto. También vamos a hablar de los conceptos básicos sobre medio ambiente, que a menudo hay muchos conceptos que no se conocen del todo bien o que generan dudas. También vamos a hacer una introducción a los humedales y su importancia para el cambio climático. Por último, hablaremos también de los servicios ecosistémicos y el estado de conservación de los humedales en España, en Andalucía y en Málaga. Bueno, pues yo soy Elena Rambla, soy fundadora y presidenta de la Asociación Madre Tierra, que es la asociación promotora de este proyecto. Estudié Ciencias Ambientales en la UNED y bueno, en 2022 decidí fundar la asociación junto con mis otros dos socios, principalmente para trabajar en la conservación de poblaciones del camaleón en el área periurbana de Málaga. Bueno, enseguida empezamos también a trabajar en otras líneas de trabajo, en la conservación de los ecosistemas, en el medio rural y también a trabajar con otras especies como por ejemplo el gato montés y la lechuza. Si queréis conocernos un poquito más, pues sí, podéis buscarnos por internet, por Google, nuestra página web, nuestras redes sociales y ahí podréis estar un poco más al día de todo lo que hacemos. Pero bueno, en definitiva, este proyecto, con respecto a los humedales, que es otra de nuestras líneas de trabajo principales, empezamos a trabajar en él en el año 2022 y ahora va a ser ahora en 2024 cuando se ejecute. ¿Por qué estamos trabajando con los humedales en la comarca de Nororma? Pues para las personas que habéis leído mi correo, sabréis que, como he contado, soy de Cuevas de San Marcos y estuve viviendo allí hasta que tuve 14 años. Después me fui de allí, estuve en muchos sitios, he estado estudiando y trabajando fuera, incluso fuera de España. Y pues cuando tenía aproximadamente unos 24 años, volví otra vez a la comarca, volví a Cuevas de San Marcos, concretamente a la zona del Pantano de Hinajas, que fue donde yo me crié, y me di cuenta de que había cambiado muchísimo el medio, ¿no? El ecosistema, concretamente los humedales. Me daba cuenta de que muchos humedales habían desaparecido, los que estaban muy contaminados, había cambiado el color del agua, el olor, las especies presentes en ellos, bueno, ahora era como más difícil encontrar esas especies y claro, pues me sorprendí bastante y bueno, y se me quedó ahí esa espina de decir, bueno, hay que hacer algo aquí. Entonces, bueno, más tarde ya cuando fundé la asociación y empecé a diseñar este proyecto, vi la oportunidad de poder trabajar con las personas de la comarca para proteger y conservar los humedales de la comarca. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que es el medio ambiente y su relación con el ser humano, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de medio ambiente, la mayoría de las personas nos imaginamos en nuestra cabeza un paisaje, un bosque, la naturaleza, ¿no? En definitiva, cuando hablamos de medio ambiente. Y siempre entendemos al ser humano, a nosotros mismos, como una entidad ajena a ese medio ambiente y que incluso lo daña, ¿no? Que esto en parte es cierto, sí y no. Pero en realidad, o sea, no hay que ver al ser humano como una entidad ajena al medio ambiente y que actúa sobre él, sino como una entidad que es parte de ese medio ambiente. De hecho, todas las definiciones que hay de medio ambiente incluyen al ser humano, porque el ser humano es parte fundamental del medio ambiente y no solo el ser humano, sino todos los elementos creados por el ser humano para su vida.
el desarrollo tecnológico, el desarrollo cultural, la economía, todo el patrimonio artístico que hemos creado también pertenece al medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de proteger al medio ambiente, también estamos hablando de proteger al humano y toda la vida que hay en torno al humano, los medios físicos, los medios vivos y los medios que no están vivos, ¿no? Toda nuestra infraestructura, todo esto. Entonces, bueno, es importante que comprendamos que cuando hablamos de medio ambiente no estamos excluyendo al ser humano. Cuando decimos tenemos que cuidar al medio ambiente, no estamos diciendo vamos a cuidar al medio ambiente y en detrimento del ser humano y su desarrollo, no. Cuando hablamos de cuidar el medio ambiente, hablamos de cuidar al ser humano. Esto es muy importante que se tenga en cuenta. Bueno, en la pregunta de por qué es importante cuidar del medio ambiente podríamos extendernos muchísimo, pero aquí vamos a ir al grano. En resumen, el medio ambiente es la fuente de la vida para todas las especies, incluso la nuestra. El medio ambiente es el entorno que posibilita la vida, del que obtenemos agua, comida, combustible, todas las materias primas que utilizamos para nuestro desarrollo, los metales que utilizamos para la tecnología, bueno, todo aquello que utilizamos al final para construir y mejorar nuestra vida. El medio ambiente también es nuestro hogar, no solo del ser humano, sino de todas las especies animales y vegetales que habitan en este planeta. No obstante, cada vez más ese medio ambiente depende de nuestras acciones, por lo que un uso excesivo o dañino que podamos hacer sobre él repercute negativamente sobre nosotros. Recordamos que somos parte de ese medio ambiente, entonces un uso excesivo o dañino repercute sobre nuestra propia supervivencia. Es tanta la importancia del medio ambiente que necesitamos asegurar su continuidad y su salud para también asegurar nuestra propia continuidad y nuestra salud como especie. Cuanto más daño hacemos, más daño nos hacemos a nosotros mismos. Pues porque al final, si dañamos el medio del cual obtenemos alimentos, pues puede ser que en un futuro podamos comprometer nuestra propia obtención de alimentos, nuestra propia obtención de agua limpia, incluso la calidad del aire, ¿no? Que estamos viendo que ahora pues tenemos un gran problema con el cambio climático, las temperaturas, las sequías. Entonces, bueno, la importancia del medio ambiente no solo se trata, como hemos dicho, de mantener la naturaleza, sino que también es seguir viviendo en este planeta y seguir viviendo en las mismas condiciones en las que vivimos, sin dejar atrás nuestro propio desarrollo tecnológico y humano. Entonces, bueno, ahora que ya sabemos por qué es importante cuidar del medio ambiente y qué es el medio ambiente, ahora vamos a pasar a hablar de un concepto muy importante y clave en el futuro. No sé si alguna vez habréis escuchado hablar de los servicios ecosistémicos, pero es un concepto muy importante que habla un poco también de lo que hemos estado hablando, ¿no? Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios que el ecosistema nos otorga a nosotros como sociedad, que mejoran la salud, la economía, la calidad de vida de las personas. Los servicios ecosistémicos resultan del propio funcionamiento del ecosistema, son atributos que obtenemos del medio ambiente sin nosotros hacer nada, sino que están ahí y se generan de ese propio funcionamiento. Por ejemplo, la producción de agua limpia, la formación del suelo, la regulación del clima por parte de los bosques y las masas de agua, la polinización, gracias a la cual obtenemos alimentos. Muchos de ellos muchas veces podemos pasarlos por alto, porque, bueno, abrimos el grifo, tenemos agua limpia y disponible ahí, pero en realidad ese agua proviene del medio y está limpia porque en el medio ambiente hay procesos por los cuales ese agua se limpia
y se depura, aunque nosotros luego después también hagamos nuestro propio tratamiento para potabilizar el agua. Entonces, otra función clave de los ecosistemas es, por ejemplo, la acumulación de biomasa vegetal gracias a la fotosíntesis de las plantas. El servicio ecosistémico que se deriva, mirado siempre desde una óptica humana, sería, por ejemplo, la captación de CO2 atmosférico. Eso sería otro servicio ecosistémico que obtenemos, que pasa a formar parte de la estructura de esas plantas. Gracias a la fotosíntesis, como decíamos, pues ese CO2 se captura de la atmósfera y forma parte de lo que es el tronco de los árboles. Y de esta forma pues se disminuye el dióxido de carbono atmosférico, que es uno de los principales gases de efecto invernadero y que está provocando que nuestro planeta cada vez la temperatura media sea mayor. De esta forma, pues los servicios ecosistémicos cada vez están más en el centro de las políticas nacionales y europeas. Se utilizan incluso como indicadores de la calidad de nuestra interacción con el entorno, incluso hay empresas también que lo están aplicando en sus propias memorias para medir cómo se relacionan con el medio ambiente. Entonces, bueno, el siguiente paso como sociedad estaría ya en colocar a los servicios ecosistémicos en el centro de la toma de decisiones y de las políticas ambientales. Esto nos permitiría tener más herramientas para identificar qué opciones de gestión nos ayudan a mitigar los efectos del cambio climático global y optimizar los beneficios sociales, evitar costes y riesgos potenciales para la salud de los ecosistemas y de las personas. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de servicios ecosistémicos que hay. Tenemos, por ejemplo, los servicios culturales, que son aquellos que están relacionados con el tiempo libre y el ocio. Aquí podemos hablar pues, de todas esas actividades que hacemos en el aire libre para nuestro recreo. Por ejemplo, pues senderismo, bicicleta o incluso el yoga al aire libre. Todas esas actividades de ocio o incluso también culturales, ¿no? Como por ejemplo pues algunas de las romerías que tenemos aquí en Andalucía, que consisten en ir a un enclave natural y hacer una fiesta, ¿no? Y durante el día una peregrinación, pues este sería también un servicio cultural. Perdonadme. También tenemos los servicios de regulación, que son aquellos que derivan de las funciones clave de los ecosistemas, que ayudan a reducir ciertos impactos locales y globales. Por ejemplo, pues la regulación del clima de la que estábamos hablando antes, el ciclo del agua, el control de la erosión del suelo o la polinización serían servicios de regulación. Por ejemplo, aquí tenemos uno que, bueno, a menudo se puede confundir y es que los cauces de los ríos, cuando llueve de forma torrencial, los cauces nos previenen de las inundaciones. ¿Por qué? Pues porque recogen todo el agua y la arrastran. Y bueno, si hay una buena planificación urbanística, no deberían de haber inundaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, pues este sería un servicio ecosistémico que nos otorgan los cauces y es ese, ¿no? Que previene un poco la inundación. Después tenemos también el control de la erosión del suelo. Cuando tenemos un suelo que está sano, que tiene cubierta vegetal, que tiene cubierta arbustiva, todos esos factores hacen que luego cuando pase el viento con mayor o menor fuerza, pues ese suelo se mantenga y no se pierda, ¿no? Que se está dando ya el caso en muchos lugares
que debido a la lluvia o al viento, pues cada vez hay menos suelo. Tenemos a lo mejor un campo, unas tierras de cultivo que a lo mejor empiezan con una pendiente de un 5 un 7% y con el paso de los años, al no tener esa cubierta vegetal o esa cubierta arbustiva, ese suelo se va perdiendo y cada vez hay más y más pendientes. Después tenemos también los servicios de aprovisionamiento, que son aquellos referidos a la cantidad de bienes y materias primas que un ecosistema ofrece, como por ejemplo pues, la madera, el agua, los alimentos, los metales, los minerales, los combustibles incluso, ¿vale? Son servicios, bueno, pues que están ahí, que son finitos, que son tangibles y que debemos de hacer un uso racional de ellos. Después tenemos también los servicios de sostenimiento, que son aquellos que, bueno, como la biodiversidad, los procesos naturales del ecosistema, que garantizan buena parte de todos los demás servicios. Estos son los servicios que dan lugar, a través de esos procesos naturales que estábamos hablando antes, a los demás servicios. Por ejemplo, pues, como hablábamos antes, ¿no? La polinización. La polinización se debe al final a muchos organismos que hay polinizadores, más allá de las abejas, ¿no? Que es lo que se suele conocer, pero bueno, también actúan como polinizadores las hormigas, los reptiles, algunos pájaros, incluso también podemos hablar no solo de la polinización, sino también de la dispersión de semillas. Aquí también actúan micromamíferos, aves. Bueno, pues todos estos servicios son los servicios de soporte, que garantizan buena parte de todos los servicios anteriores, que combinan la preservación del medio natural y a la vez que se hace un uso y un desarrollo sostenible. Vale, pues ahora vamos a hablar también sobre los humedales. Ya vamos a hacer la introducción de qué son los humedales y cuál es su papel en la lucha contra el cambio climático. Hoy, además, como hemos comentado, era el Día Mundial de los Humedales, el 2 de febrero. Siempre se celebra todos los años. Este es un día mundial que está designado así por el convenio Ramsar, que es el convenio internacional para la conservación de los humedales. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre qué es un humedal, porque bueno, humedal al final puede utilizarse esa palabra para muchísimos medios que son muy diferentes entre sí, pero tienen algunas características en común. Por ejemplo, pues los humedales al final como tal hay que entenderlos como un ecosistema acuático, en el que el agua pues, es el principal factor que controla el entorno y la vida, tanto vegetal como animal, asociada al mismo. De esta forma, pues una definición que pudiera englobar a todos los tipos de humedales que hay, pues debería incluir a los humedales de agua dulce, los marinos, los costeros, los lagos, los ríos, los acuíferos subterráneos, los pantanos, las marismas, los pastizales húmedos, las turberas y un sinfín de tipos de humedales diferentes que hay. Pero muchas veces se desestiman o se desentienden de esta definición aquellos humedales de origen artificial, antrópico, humano, como por ejemplo pudiera ser pues una fuente, una charca de riego, por ejemplo, o una alberca, ¿no? Como se dice mucho por aquí en mi pueblo, se utiliza mucho esa palabra alberca para llamar a pequeña, como una especie de piscina que en realidad, bueno, no se utiliza para el baño, sino que se utiliza para el riego de las tierras aledañas de alrededor. Entonces, pues un humedal al final tiene que entenderse como un ecosistema, un lugar acuático donde se desarrolla la vida. Entonces, pues
tenemos que entender ese humedal, pues eso, como un ecosistema. Además, los humedales son los ecosistemas más valiosos de la Tierra. Son indispensables para los seres vivos, los humanos y también para la naturaleza, por los beneficios y los servicios ecosistémicos de los que estábamos hablando antes, ¿no? Porque al final, a pesar de que solo cubren el 6% de la superficie del planeta, son el hábitat del 40% de todas las especies de plantas y animales. Y además no solo eso, si lo miramos a través de los servicios ecosistémicos que nos prestan, cuando pensamos en absorber CO2 de la atmósfera, siempre pensamos en hay que plantar más árboles, pero en realidad los estudios indican que aunque plantáramos toda la superficie del planeta que hay disponible para plantar árboles, no podríamos suplir esa captura de CO2 en exceso que hay en la atmósfera. Y en este punto los humedales juegan un papel muy importante porque se ha estudiado que los humedales absorben muchísimo más CO2 que los árboles, incluso 3 veces más, y actúan como sumidero de carbono porque lo absorben y se queda retenido en el lecho, en el fondo del humedal. Si lo miramos desde el punto de vista biológico, el humedal es crucial para la salud humana, el suministro de alimentos, el transporte, las actividades económicas que generan empleo, como la pesca y el turismo. Los humedales son vitales para los seres humanos y para otros ecosistemas que dependen de estos humedales. Y, por supuesto, también para nuestro clima, ya que, pues, como hemos dicho, regulan el ciclo del agua, controlan las inundaciones, como hemos comentado, y también actúan en la purificación y depuración del agua. Hay más de 1.000 millones de personas, una octava parte de la población terrestre, que viven en zonas rurales, como la nuestra, y que dependen de los humedales como medio de subsistencia, sobre todo en comarcas y en zonas que dependen de la agricultura, como es también nuestro caso. Y bueno, ya se ha visto en los últimos años que hemos tenido muchísimas sequías, como las producciones de aceite de aceituna, de aceite de oliva y aceituna, se han visto muy mermadas por esta sequía, e incluso aquellos agricultores que no tenían acceso a riego, pues han visto muy disminuida su cosecha y por tanto su ingreso. Por lo tanto, mantener los humedales es vital para mantener también la economía en las zonas rurales. La vida entre los humedales y las personas está totalmente entrelazada. Y eso es una de las cosas que hoy, en el Día de los Humedales, la organización Ramsar, la Convención sobre los Humedales, han tratado es el mensaje también que han tratado de dar hoy. A ver, voy a pasar. Ya para terminar la presentación de esta introducción, os quiero poner, ahora, vale, os quiero enseñar unas infografías que han compartido desde la Convención sobre los Humedales, que me han parecido muy interesantes, y ya para este coloquio final en el que me gustaría también que comentáramos un poco todas estas cuestiones. Entonces, me gustaría contar con la intervención de las personas que estáis aquí participando, comentando los 6 servicios ecosistémicos principales que nos suministra los humedales. A ver si puedo hacer que se vea mejor. Ahora, a ver, pantalla completa. Vale. Vale. Vamos a hacer un mini coloquio de un par de minutos o 3 de cada infografía y ya después pasamos al segundo bloque. Para empezar, tenemos lo que hablábamos, del agua, del servicio ecosistémico del agua que nos presta el
los humedales. Tenemos por un lado que retienen y proporcionan la mayor parte de nuestro agua dulce, filtran los contaminantes y bueno, también hay que tener en cuenta pues que este agua es finita y tiene una tasa de renovación que debemos de respetar como especie que la utiliza. Entonces, bueno, en base a todo lo que hemos estado hablando en esta primera parte de presentación, no sé si queréis comentar algo, ¿habíais notado algunas de las cosas de las que os he estado hablando, algunos de los problemas que causa esa relación de nuestra actividad con el agua y las pérdidas económicas que nos puede generar en el caso de que nos falte ese agua? Si alguien quiere intervenir para hablar Sí, sobre si esto. alguien quiere intervenir, puede quitarse el mute, puede Claro. el silenciamiento. Buenas. ¿Puedo intervenir? Sí. Pero es, a ver, si quieres, y si no, esperamos a que intervenga gente. No, sí. Por Estamos aquí para ejemplo, eso. la sequía ahora, ¿no? Me refiero que La cámara, si eso quiere. está teniendo gravísimas consecuencias económicas para muchísimos agricultores. Ahí tenemos uno. Ujú. Ya, ahí me quedo. Sí, totalmente. Entonces, ahora llevamos ya unos cuantos de años que nos está faltando el agua y estamos empezando a notar esa carencia y al final, pues bueno, eso tiene muchas causas, entre ellas, pues obviamente que llueve menos, pero también tiene causas como, por ejemplo, un uso excesivo del agua o incluso una contaminación de ese agua por nuestra parte, porque hay incluso muchos municipios, que ya os contará después la compañera Marta, Santa Fe, que bueno, hay muchos municipios que se han quedado sin agua potable, no porque no llueva, sino porque el agua sus reservas de agua se han contaminado, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente infografía, que es esta, ¿la veis? Sí, vale. La alimentación. Aquí la relación que existe es clara, ¿no? La producción de alimentos con el agua, la relación más directa que podemos encontrar es la pesca, ¿no? Pero no solo eso, sino también, pues, como hemos hablado, la agricultura depende de esa disponibilidad del agua, la ganadería también depende de esa disponibilidad de agua, ¿no? Ahora estamos viendo también que debido a la sequía, el ganado extensivo cada vez tiene que recorrer mayores distancias para poder alimentarse porque no hay hierba en el campo, pero también el ganado intensivo ha visto incrementarse el precio del alimento 10 veces más. Porque a lo mejor antes, si valía una alpaca 1 euro, ahora está costando como 12 euros. Entonces, estamos viendo que realmente esa disponibilidad de agua y ese servicio ecosistémico que tenemos, que es el aprovisionamiento del agua, está fallando. Y tenemos que ver por qué y tenemos que intentar regular nuestro uso de forma que no se afecte a ese aprovisionamiento de agua. ¿Queréis comentar algo sobre el tema de la provisión de alimentos, la producción de alimentos con respecto al agua? Que estamos en una comarca de que el sector primordial es la agricultura. Creo que, bueno, que tenemos mucho que ver, ¿no? en este tema. Vamos a pasar a la siguiente infografía, que es los humedales y los medios de vida. Cómo los humedales están relacionados con el empleo y cómo pueden ayudarnos a erradicar la pobreza. Porque, bueno, al final, pues, los humedales proporcionan los medios de vida, la alimentación, el suministro de agua, el transporte, el ocio, las personas que dependen de la pesca o la acuicultura o de la agricultura. Después también incluso el turismo depende de los humedales porque
como dice aquí, la mitad de los turistas internacionales buscan destinos con zonas húmedas. Por lo tanto, se generan hasta 266 millones de puestos de trabajo, que supone un 8,9% del empleo total mundial y depende de los humedales. O sea, que es algo bastante importante. Y además también, bueno, tenemos también el aprovisionamiento de agua para la industria. Es muy importante también, toda la fabricación de ropa necesita agua, la fabricación incluso de nuestra tecnología también necesita agua. Así que algo muy importante. Si queréis hacer algún comentario sobre esto, lo mismo. Ya no lo voy a decir más. Si alguien quiere hacer algún comentario en algún momento, supongo que aquí estará la opción de levantar la mano como en otras plataformas. Y si no, pues puede directamente activar el micrófono y hablar, no hay problema. Como pocos, así que si alguien quiere levantar la mano y si no, pues que se desmutee y ya. Exacto, no hay problema. Luego tenemos también el clima, ¿no? Lo que estábamos hablando. Los humedales capturan el CO2 de la atmósfera y almacenan más carbono que cualquier otro ecosistema de la Tierra, mucho más que los árboles. Que plantar árboles es necesario y está muy bien, pero restaurar los humedales es todavía más importante. Las turberas almacenan aproximadamente el 30% del carbono terrestre. Aquí en Andalucía también tenemos turberas en la zona de Granada y, bueno, son ecosistemas que hay que conservar. Aquí tenemos cifras, ¿no? Como que, por ejemplo, en un humedal de 4.000 metros cuadrados se pueden almacenar hasta 5,7 millones de litros de agua de crecida, ¿no? Lo que estábamos hablando antes de cuando hay lluvias torrenciales. Pues ese agua que se queda ahí es agua que no está circulando y causando una inundación en un núcleo urbano. Y por último tenemos otra infografía que es la de los humedales y la biodiversidad. Este es otro de los servicios ecosistémicos que hablábamos antes, que la biodiversidad de los humedales es fundamental para el desarrollo humano. Además, hay especies que dependen únicamente de los humedales porque, si bien a lo mejor no habitan en ellos, lo utilizan para reproducirse y si no hay un humedal, pues no pueden reproducirse. Por ejemplo, el caso de la salamandra penibética, que es una de las especies más representativas que tenemos aquí en la comarca, que además es un endemismo que solo se encuentra en esta zona entre Málaga y Granada y bueno, su hábitat es terrestre, pero necesita los humedales para reproducirse. Entonces, bueno, aquí ya tenemos muchos de los impactos que no quiero ahondar mucho ahí porque ya lo explicará mi compañera Marta más adelante, pero la contaminación es una de las principales amenazas de este servicio ecosistémico. La contaminación tanto química como por plástico, que ya está afectando gravemente a la salud de los humedales y de las especies que dependen de ellos, incluso de nosotros, porque ya se ve como esos microplásticos que están libres en el medio están llegando hasta nuestros cuerpos a través de los alimentos e incluso del agua. Y bueno, pues mantener estos ecosistemas con salud es ayudar a que estas especies puedan seguir existiendo y también ayudar a nuestra propia salud para que en el futuro pues se puedan también controlar enfermedades emergentes y tener ahí como ese soporte, ¿no?, de salud. Y bueno, ya con esto me despido de vosotros y de vosotras y os dejo con mi compañera que va a entrar ahora a explicaros un poco más en lo que es la parte práctica de esta actividad, de las actividades que vamos a realizar por la comarca, el equipo que vamos a utilizar para medir y evaluar la calidad de los humedales de la comarca. Y bueno, os dejo con Jessica.